Las tecnologías 4.0 son un aspecto muy relevante en todas las industrias y por supuesto también en la minería. La incorporación de digitalización, Big Data, Data Science y todos esos elementos ya están incorporándose rápidamente en todas las industrias. Es por eso que en esta oportunidad hemos invitado a Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Muy bien, gracias, Ignacio. Bueno, Juan Ignacio presidió la Comisión Minera 4.0, dirigida por Sesco y Altaley. Como primera pregunta, nos gustaría saber cuáles son los actores involucrados en la incorporación de las tecnologías 4.0 en minería. Bien, mira, a grandes rasgos los actores involucrados en esta revolución industrial, la cuarta, son los mismos actores que siempre han estado involucrados en las restantes revoluciones industriales, ¿ya? En particular, estamos considerando a las empresas mineras, ¿ya? Que finalmente son las que implementan la tecnología, las empresas proveedoras de la minería, que son muchas de las empresas que desarrollan las tecnologías para que las empresas mineras puedan implementar. Pero para que el ecosistema tecnológico funcione, también se requiere de un soporte estatal, ¿ya? Y de un desarrollo teórico académico, ¿ya? Entonces yo diría empresas mandantes, proveedoras, Estado y academia son todos actores relevantes para efectos de la cuarta revolución industrial en minería. Perfecto, y si nos puedes contar un poco en qué consistió la Comisión de Minería 4.0 y cuáles fueron las principales conclusiones que sacaron al respecto. Mira, básicamente nos reunimos un grupo de personas ligadas a la industria en distintas etapas de la cadena de valor, ¿ya? Desde la geociencia hasta el cierre de las minas, con el objetivo de determinar cuál era el estatus de la cuarta revolución industrial, definida de acuerdo a un grupo de tecnologías que fundamentalmente vienen a digitalizar ya gran parte de la toma de decisiones que existe en minería. Y lo que hicimos fue tratar de dar respuesta a cuál es el estatus de estas tecnologías en la minería del cobre, tanto en Chile como en el resto del mundo, entendiendo que esta es una industria global, ¿ya? Y qué riesgos y desafíos enfrentan estas tecnologías para completar su desarrollo hacia 2022. Ya nos dimos un plazo de 3 años para determinar hasta qué punto parte de estas tecnologías podrán ser implementadas o no en ese horizonte de tiempo, ¿ya? Ahora, como conclusiones principales, yo te diría, nos dimos cuenta que a lo largo de la cadena de valor de la minería, existen múltiples tecnologías asociadas a la cuarta revolución industrial que se están empezando a implementar. Algunas de ellas ya están implementadas en muchas minas, hay otras que se están implementando en algunas de ellas y el resto está expectante a ver cuáles son los resultados. Y hay algunas innovaciones también que todavía permanecen en el campo de la investigación y el desarrollo, que son más inmaduras desde ese punto de vista, pero que se están trabajando en conjunto con la academia, con empresas proveedoras, para ir desarrollando en el futuro. Ahora, lo que pudimos concluir es que si bien la cuarta revolución industrial ha permeado la industria minera, todavía hay muchos espacios disponibles para que, digamos, el poder que esta tecnología puede llegar a generar sea el máximo, ¿ya? En particular, si bien en los procesos de planta y algunos servicios asociados, por ejemplo, a logística, la cuarta revolución industrial ha permeado relativamente bien en la industria minera. Todo el ámbito de las geociencias o la minería propiamente tal, la extracción de minerales, todavía permanece un poco más rezagada. La exploración me imagino entonces también, por ejemplo. Sí, sí. Todo lo que es geociencia, si bien han logrado implementar algunos elementos interesantes, efectivamente va un poco rezagado respecto a lo que es la realidad, como te decía, del procesamiento de plantas, por ejemplo, plantas concentradoras fundamentalmente, y algunos servicios logísticos. Bueno, ¿y qué beneficios trae la revolución 4.0 en la minería? Mira,
para responder esa pregunta que es bien extensa, me gustaría dar un poco de contexto respecto a qué es la cuarta revolución industrial y cómo se diferencia de las revoluciones anteriores, ¿ya? La primera revolución industrial, ¿ya?, que data del siglo XVII, principios del siglo XVIII, básicamente se gatilla con el objeto de reemplazar la fuerza motriz humana a través del uso de máquinas, en particular de máquinas a vapor, ¿ya? Entonces, claro, un gran cantidad de tareas que antiguamente hacían las personas, ahora empezaron a hacer las máquinas, ¿ya? La segunda revolución industrial, que básicamente está asociada a fines del siglo XIX y está ligada a la introducción de la electricidad, el automóvil, del petróleo, etcétera, está ligado a expandir un poco las fronteras para dar paso a tecnologías que más bien eran inexistentes y que no necesariamente vienen a reemplazar la fuerza motriz del ser humano, ¿ya? La tercera revolución industrial, ¿ya?, que básicamente se extiende después de la Segunda Guerra Mundial, está asociado a la invención de la computación y algunas otras tecnologías asociadas que lo que permiten es aumentar la capacidad de cálculo del ser humano, ¿ya? Y la cuarta revolución industrial, en palabras muy simples, lo que busca hacer es reemplazar la intelectualidad humana, ¿ya?, en ciertas tareas, ¿ya? Es decir, la famosa inteligencia artificial efectivamente es hacia donde aspira esta cuarta revolución industrial, pero manteniendo siempre el sentido de que esta cuarta revolución industrial no es una inteligencia artificial para reemplazar completamente al ser humano, sino que más bien es para reemplazar la toma de algunas decisiones donde sabemos el poder de cálculo o la experiencia acumulada puede jugar un rol significativo, ¿ya? En ese sentido, los beneficios que trae esta nueva revolución industrial están asociadas a precisamente realizar tareas que el ser humano con su capacidad intelectual limitada ha estado desarrollando hasta ahora, y que eventualmente al introducir una máquina mucho más poderosa desde el punto de vista computacional que el ser humano, permite alcanzar tomas de decisiones más rápidas, más efectivas, con mejor productividad. Eso se ve traducido en reducciones de costos, en aumentos de producción, etcétera. Pero, y eso es lo que también levantamos como parte de esta Comisión de Revolución Industrial 4.0 en minería, nos hemos dado cuenta de que cada una de estas tecnologías por separado, ¿ya?, en general presenta beneficios que podríamos llamar marginales a el proceso minero actual. Mientras que cuando pensamos en la integración de estas tecnologías, ¿ya?, nos damos cuenta que el potencial es transformacional. Es decir, si pudiéramos operar una mina o una planta digital, con todo lo que eso involucra, es decir, tener monitoreado desde el proceso de exploración geológica de corto plazo hasta eventualmente el monitoreo de tranques de relave, por ejemplo. Si somos capaces de simular, ¿ya?, desde el punto de vista digital todo el proceso minero, la cantidad de decisiones que se pueden tomar y que mejoran la actual forma de tomar decisiones que generalmente están asociadas a silos, podría llegar a ser transformacional para la industria, aumentando varias veces las reservas de cobre a nivel mundial, y reduciendo también los costos de explotación de las empresas mineras. Bien, también nos gustaría entender si es que estos procesos implican una transformación o una transición laboral con los trabajadores. Sin duda, en general, cuando hablamos de revoluciones industriales, siempre hay dos visiones. Está la visión ludita, ¿ya?, que era este grupo revolucionario que se oponía a la primera revolución industrial porque efectivamente reemplazó al ser humano en algunas tareas, ¿ya? Y lo veían como una amenaza.
Y por otro lado, en el otro extremo está la tradición tecnófila, ¿ya? Que es básicamente que estas tecnologías vienen a solamente generar cosas buenas, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que de alguna forma abrazarlas sin siquiera pensárnoslo, si efectivamente pueden tener o no daños colaterales, ¿ya? Yo creo que si algo nos ha enseñado la historia de las tres revoluciones industriales anteriores, es que los procesos de revolución industrial requieren un tiempo de ajuste, ¿ya? Durante ese tiempo hay una cierta cantidad de trabajadores que quedan obsoletos, producto de la introducción de estas nuevas tecnologías, ¿ya? Otra cantidad de trabajadores pueden no verse afectados en primera instancia, mayormente, pero al final del día, luego de la revolución industrial, nos damos cuenta que prácticamente esta permea en todos los aspectos de la vida y de los trabajadores, y finalmente termina modificando la forma de trabajar de prácticamente todo el mundo, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, la cuarta revolución industrial sin duda constituye una amenaza de corto plazo para trabajadores cuyas tareas pueden ser automatizadas, ¿ya? Y en minería hay muchas tareas que pueden ser automatizadas, ¿ya? Ahora, ¿qué implica para aquellos trabajadores que eventualmente ven amenazados sus trabajos producto de la introducción de estas nuevas tecnologías? Implica reconvertir su trabajo a algún trabajo de mayor valor agregado, que puede ser derechamente cambiarte de trabajo o eventualmente potenciar tu trabajo a partir de la introducción de estas nuevas tecnologías, ¿ya? La tercera revolución industrial, la introducción de la computación, no acabó con los ingenieros, que eran los especialistas en el cálculo, ¿ya? Más bien los potenció, porque todos los trabajos tediosos, que significaban hacer cálculos manuales, se pudieron automatizar y generar en mucho menor tiempo. Ahora, en ningún caso eso significa que el computador pueda por sí solo tomar todas las decisiones o resolver todos los problemas. Y lo mismo va a ocurrir con la cuarta revolución industrial, ¿ya? La cuarta revolución industrial no está asociado a una inteligencia artificial generalizada en la cual los computadores toman el mando y nos olvidamos de los seres humanos, ¿ya? Más bien, creo existe espacio para lograr una mayor sinergia con los computadores y finalmente con los activos que existen en una mina, de tal forma de poder potenciar la toma de decisiones y robustecer el trabajo a futuro, ¿ya? Entonces yo creo que hay una amenaza de corto plazo que es real, pero que hacia el largo plazo debiese transformarse no solamente en una oportunidad para todos los trabajadores, sino que también en una mejora sustancial de la forma en la que realizamos el trabajo, ¿ya? Es decir, si nosotros podemos tener equipos automatizados en la mina, no vamos a tener que volver a bajar al fondo de una mina y exponer la vida de los trabajadores, por ejemplo, ¿ya? Entonces, las ganancias no solamente son económicas, también existen ganancias en términos de seguridad, medio ambiente y eventualmente ganancias para la sociedad, ¿ya? Que creo son muy valiosas e importantes considerar con una visión de largo plazo. Correcto. Y en virtud del tiempo, que sea muy breve, ¿la pandemia actual ha acelerado un poco este proceso o no necesariamente, digamos, por los nuevos protocolos y el distanciamiento social? Mira, yo te diría que hay dos efectos contrapuestos acá. La pandemia, por un lado, nos fuerza a tratar de depender precisamente menos de las personas, ¿ya? Para poder mantener los niveles productivos. Y eso creo que es una fuerza que le da impulso a la cuarta revolución industrial y donde esperaría que las empresas mantengan sus inversiones y continúen de alguna forma un tiempo más trabajando para que las minas sean cada vez más inteligentes y dependan menos del ser humano, por lo menos en lo que es el trabajo más físico, ¿ya? Pero por otro lado está la fuerza negativa que tiene que ver con entrar en una recesión, ¿ya? O sea, una recesión golpea las arcas de las empresas y finalmente estas terminan reduciendo costos. Y uno de los costos que típicamente se reducen son los asociados a las nuevas tecnologías. Entonces creo que al final del día
el impacto que pudiera tener en el corto plazo esta pandemia va a depender de cuál de estas dos fuerzas termine ganando, ¿ya? Es decir, hacia una mayor automatización producto de la búsqueda de una operación donde el humano ya no esté tan presente, versus la reducción de costos, ¿ya? Y eventualmente el tratar de generar mayores flujos de caja a costa de alguna forma, hipotecar un futuro a largo plazo basado en un mayor nivel tecnológico. Muy bien, te agradecemos mucho tu tiempo, Juan Ignacio, y por haber estado con Minería Chilena.